Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Yo soy Sergio y esto es el blog de Sergiolo. En el vídeo de hoy continuaremos con el concepto de educación financiera y veremos 3 puntos que para mí son muy importantes. El primero, la estrategia de ahorro. El segundo, los ingresos y los gastos. Y por último, la planificación personal. Y bueno, dado que hoy vamos a hablar un poco de ahorro, me gustaría enseñaros una gráfica que está sacada del INE, que habla de la tasa de ahorro de las familias en España. Bueno, se calcula, como podéis ver ahí, la tasa de ahorro bruto entre la renta bruta disponible y, como podemos ver, pues más o menos se ha mantenido constante con altibajos. Si te interesa saber y conocer buenas estrategias para manejar tus finanzas personales, quédate y no te pierdas este vídeo. ¡Comenzamos! De lo primero que voy a hablaros es de estrategias de ahorro. Y para ello quiero introducir dos conceptos. El primero es el de págate a ti mismo. Y el segundo es el de intentar como mínimo ahorrar el 10% de los ingresos. Ahora os voy a explicar lo que para mí sería una secuencia ideal en la estrategia del ahorro. Lo primero que recibiremos serán nuestros ingresos. Pueden ser tanto de una sola fuente como de varias, o también a través de pagas extraordinarias. A esto deberemos restarle nuestro ahorro programado, que será una parte que está pensada para hacerse de forma automática justo cuando cobremos. Luego vendrán nuestros gastos, tanto fijos como variables. Aquí cada uno tendrá los suyos. Y por último, llegaremos a final de mes con nuestro ahorro final, que es lo que nos habrá quedado después de haber hecho nuestro ahorro programado y nuestros gastos. También quiero hablaros de lo que normalmente hace la gente. Primero, tiene una serie de ingresos. Luego, a medida que va pasando el mes, va haciendo gastos. Y luego, a final de mes, puede tener un ahorro final. Pero aquí a veces puede surgir un problema, y es que cuando tenemos el mismo nivel de ingresos que de gastos, el resultado será cero, y no ahorraremos nada. Como hemos visto entre estas dos estrategias, la diferencia es el ahorro programado. Y ahora os quiero hablar de los beneficios que tiene. El primer punto sería que se adapta a cada persona. Aquí lo importante no sería la cantidad que se ahorra, sino simplemente ahorrar. Una persona puede empezar ahorrando 10, 15, 20, 25, 50, 100, 200, 300 o 500 euros. Lo importante es hacerlo justo después de tener sus ingresos. El segundo punto sería la tranquilidad. Saber que cuando llega a final de mes y no has podido ahorrar nada porque tus gastos al final han sido igual que tus ingresos, y aquí es donde se sostiene la tranquilidad, en saber que pase lo que pase, al final de mes has hecho tu ahorro programado. Y el tercer punto sería que se hace de una forma automática. A través de transferencias, todos los meses programaremos nuestro ahorro. Y así, al final, no nos daremos cuenta y cuando vaya pasando el tiempo, nos fijaremos en que podemos ir incluso ahorrando todos los meses un poquito más. ¿Y cuál debería ser nuestro primer objetivo una vez que empezamos a ahorrar? Bueno, en mi opinión debería ser crear un fondo de emergencia. Guardar un dinero lo suficientemente importante como para que en el caso de que tengamos un problema, pues se nos rompe un electrodoméstico, tengamos una avería en el coche o necesitemos una cantidad de dinero importante en un corto plazo, tengamos un dinero suficiente para poder hacer frente a este gasto, a esta emergencia. ¿Y cuáles serían las cantidades que deberíamos tener en este fondo? Bueno, yo he puesto aquí una pequeña tabla que obviamente es una impresión mía, pero que puede ser de utilidad. Para una persona que su trabajo sea funcionario, serían 3 meses de gastos. Como mínimo, claro. Para una persona que sea asalariada, debería por lo menos tener un fondo equivalente a 6 meses de gastos. Y para un autónomo, que es el que tiene los gastos y los ingresos un poco más variables, mínimo debería de tener un año de previsión. Una vez explicado el ahorro, voy a pasar a hablaros de los ingresos y de los gastos. Y para ello voy a utilizar esta tabla. Lo primero, los ingresos. Para mí son los más complicados de modificar. Segundo, normalmente una persona solo va a tener una fuente de ingresos, o sea, un solo trabajo. Luego también hay una cosa muy importante que es la posibilidad de buscar fuentes extra para subir nuestros ingresos de forma recurrente o puntual. Contabilizarlos también muy bien cuando nuestros ingresos sean variables, por ejemplo, un autónomo.
Es importante que los ingresos los mida de una forma anual. Para subirlos también podremos invertir en formación. Por otro lado, los gastos se dividen en dos. Primero, los gastos fijos. Cada uno tendrá los suyos. Pagará una hipoteca, se gastará un dinero en comida, agua, teléfono, internet. Y luego estarán los variables. Aquí pues habrá de todo tipo. Restaurantes, ocio, viajes, ropa, compras en general, deporte. Bueno, y ahora me diréis, vale, pero ¿y cómo puedo medir mi nivel de gastos? Muy sencillo. A día de hoy además existen multitud de aplicaciones, como por ejemplo Fintonic, que te miden todo esto. Yo os voy a explicar mi método particular. Tengo una tabla de Excel en la que, como podéis ver, tengo dividido por categorías. Es verdad que a lo mejor es un poco más rollo porque, bueno, hay que meterlo de forma manual. Y lo que hago es que a final de mes me saco un extracto de las cuentas que tengo del banco y voy catalogando los gastos. Pues aquí cada uno se puede hacer su propia tabla. Yo, por ejemplo, pues tengo diferenciado entre compras, el hogar, pues ocio, deporte. Por ejemplo, tengo la categoría también del pádel. Entonces, pues como podéis ver, voy metiendo cada apunte. Pues digo, venga, pues hogar, el alquiler, ¿cuánto cuesta? Pues lo voy poniendo todo y así de una forma muy sencilla. A final de mes tengo todas las categorías en las que he tenido los gastos desglosados. Esto no es súper importante hacerlo. Aquí cada uno pues, puede ser libre de hacerlo o no. Es verdad que una persona que llegue más holgada a final de mes, pues a lo mejor entiendo y considero que tiene más libertad para hacerlo o no. Cuando tengamos problemas para llegar a fin de mes, sí que creo que será algo más interesante porque podremos ver dónde están nuestros mayores gastos y si esos gastos se pueden reducir de alguna forma o no. Bueno, es así de sencillo para mí. Entonces, una vez que tenemos ya catalogados nuestros gastos y vemos de nuestro presupuesto anual en qué se va cada parte, deberemos contabilizar nuestros ingresos. Esto digo lo mismo exactamente que antes, será algo personal que le interese hacer a cada persona, no es algo obligatorio, pero es verdad que viene muy bien cuando tenemos una necesidad de mejorar nuestra economía personal o simplemente pues a lo mejor gente como yo que directamente por haber estudiado administración de empresas me interesa llevar una contabilidad un poco más puntual. Como podéis ver en la tabla, esta tabla es muy sencilla, es una tabla de ingresos y de gastos. A la izquierda están los ingresos, donde podéis ver mes a mes los ingresos que se van teniendo en un supuesto, y incluido las pagas extraordinarias, como por ejemplo en junio y en diciembre. Veis que va yendo todo de forma automática. Arriba se nos sumarían todos los ingresos en esta primera pestaña y a la derecha estarían los gastos, que de la misma forma pues, se van introduciendo puntualmente. Cuando llega a final de mes vamos a la tabla de gastos que hemos visto antes y aquí pondríamos el apunte completo del gasto que hemos tenido este mes. Luego hay una segunda pestaña que estaríamos hablando de, bueno, simplemente aquí hay una tabla un poco más visual que veríamos todo el año completo. Aquí en este ejemplo pues es muy sencillo de ver, ya que podemos ver los meses que hemos tenido ahorros y los meses que no hemos tenido ahorro. Y luego en la parte final de la tabla pues veríamos el ahorro total que hemos tenido respecto del año completo, en función de nuestros ingresos y nuestros gastos. En las columnas del gráfico, la parte azul sería la de los ingresos, la parte roja sería la de los gastos, la parte morada o lila sería la del ahorro que hemos conseguido. Luego hay una tercera pestaña, que es una parte que ya es un poco más de estadísticas, en la que podemos ver unos datos que son más completos respecto de nuestras estadísticas del año. Vemos los ingresos totales y los gastos totales. Luego, por otro lado, yo lo que tengo puesto es un objetivo mínimo de, como se ha hablado antes, de un ahorro de un 10%, y el ahorro real que tenemos. Cuando esté por debajo de ese 10% estará en rojo, cuando esté por encima pues estará en verde. Nos vienen los meses que hemos tenido ahorro y los meses que no. Y luego hay una serie de estadísticas que te dice cuáles han sido los ingresos máximos, los gastos máximos, la media, los gastos mínimos y los ingresos mínimos y la media también de ahorro. Y bueno, luego de una forma muy visual pues se van viendo el ahorro que hemos tenido respecto a nuestros ingresos.
siempre es interesante intentar subirlo. Pero ya os digo que esto es algo muy personal y hay que empezar desde intentar ahorrar lo que uno pueda, y ya una vez que uno tiene una filosofía de ahorro, pues ya intentar ir mejorando. Pues ya os digo, como os he hablado antes, los ingresos es verdad que es más difícil subirlos, pero se pueden tocar algo los gastos y luego intentar pues invertir en formación o intentar buscar alguna fuente extra de ingresos para ir subiéndolos y que nuestra capacidad de ahorro sea mucho mayor. Estas tablas, bueno, las he sacado de una página que se llama Plantillas de Excel. Es verdad que venían muy simples y luego la mayoría de las cosas las he mejorado yo, pero bueno, quería mencionarles porque es verdad que la primera parte pues es suya, y a partir de ahí yo ya tuve el esqueleto, como si dijéramos, para mejorarlas y hacerlas a mi forma. Si a alguien le puede interesar, yo no tengo ningún problema en compartírselas. Para mí sería un placer poder ayudaros con este tema. Y ahora, en el último punto, nos iríamos a la planificación personal. Para mí, aquí lo más importante sería la optimización de los recursos económicos de los que disponemos. No tanto la cantidad, sino de qué forma los utilizamos. Lo primero sería, como ya hemos visto, crear nuestro colchón de seguridad. Lo segundo, una previsión de los gastos anuales fuertes, como por ejemplo el seguro del coche, las vacaciones o los regalos de Navidad. Una vez que ya lo tenemos y tenemos el presente cubierto, podríamos mirar al medio y al largo plazo. Aquí lo que importará será el tiempo y no tanto la cantidad. ¿Y qué vamos a hacer para, por ejemplo, poder ahorrar a medio o a largo plazo? Bueno, pues aquí os traigo otra tabla, que también la he realizado yo, donde podemos ver cómo simplemente con un ahorro mensual de 50 euros e intentando todos los años poner un 2,5% más para un poco mitigar la inflación, eligiendo una cartera de fondos que puedan ser, por ejemplo, que nos den una media de un 6% de rentabilidad, que ya habéis visto como en mi vídeo de los fondos indexados podemos conseguirlo con un gasto muy pequeño, vemos como, por ejemplo, a 10 años pues podríamos conseguir un capital nada despreciable de unos 9.100 euros, habiendo aportado unos 6.700. Si ya nos vamos a 20 años, vemos como la cantidad que recibimos sería de unos 27.000 euros. Estos siempre son capitales estimados en función de una rentabilidad fija que he puesto de un 6%, que no es ninguna locura. A 30 años 63.000 euros y a 35 pues ya vemos como muchísimo más. Si subimos el capital a 75 euros, vemos como todo cambia bastante. Vemos como, por ejemplo, un objetivo final que podría ser a 35 años para una persona de 30 la jubilación, estaríamos casi llegando a 200.000 euros, mientras que simplemente habríamos aportado un poco más de 50.000. Aquí lo más importante es el interés compuesto, ya que dado ese tiempo nos ayudará a que nuestra pequeña aportación mensual suba muchísimo. Para ir acabando, me gustaría deciros, como siempre, que esto que yo hago es algo muy personal. A mí me puede ayudar, dado que me gusta hacerlo, también tengo tiempo y para mí casi es como un hobby. Pero entiendo que haya personas que a lo mejor se puedan agobiar o que sientan que están invirtiendo demasiado tiempo. También me gustaría deciros que a partir de hoy voy a comenzar con una serie de vídeos para resolver dudas que muchos de vosotros tenéis en vuestro día a día. Como por ejemplo, entre escoger una hipoteca de tipo variable o una hipoteca de tipo fijo, qué diferencias hay entre una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito, me hago un seguro de vida solo para la hipoteca o tengo uno aparte. Estas son cosas que muchos me preguntáis por privado y que creo que será interesante que las trate en estos vídeos. Así que espero que os puedan gustar y no os lo perdáis. Un saludo.